Entre Filstas. Un gustazo estar ahora con el escritor Elmer Mendoza. Bienvenido, Elmer. Muchas gracias. Es un gran autor de lo que se ha llamado también el género ya de la literatura del norte, pero bueno, luego entraremos a ese tema porque la pluma de Elmer es muy peculiar y también su labor porque no solo es escritor, autor, también ayuda a otros escritores, ¿no? A que vean la luz de la publicación, lo que muchos queremos y hemos querido, y también él promueve la lectura, tiene una labor ahí incesante de promover bibliotecas, ¿no? Así es algo que me gusta mucho. Yo creo que en nuestro país los autores, aparte de escribir, pues también tenemos que ayudar a que los libros lleguen a los lectores. Exacto, no puro reflector ni pura firma de autógrafo. No, claro que no, hay que ir, hay que hablar con la gente, no siempre hay que facilitar los libros de uno, sino los libros de todos los autores que están vigentes y algunos que ya se han ido, pero que su obra necesita y merece ser leída. Por supuesto. ¿Y cómo se te acercan los autores o tú te acercas a su obra antes de conocer sus nombres? ¿De qué depende que tú puedas impulsar a un autor incipiente o a lo mejor con ya algo publicado, pero que quiere otro espacio, otro foro? ¿De qué depende de que tú pongas ahí el ojo? Sí, bueno, nosotros hacemos cursos y ellos se acercan y es cuestión de valorarlos, y porque siempre hacemos con la idea de que si van con nosotros es que quieren ser autores profesionales, o sea, no nomás porque tienen una ocurrencia, y les damos un curso muy exhaustiva donde incluye que si quieres escribir una novela tienes que leer 500 libros. Ahí y entonces está. En esa lectura de 500 libros está el descubrimiento de pues gran parte de la literatura del mundo. Claro, nadie los lee, ¿no? Pero sí hacen una idea de la importancia que es leer. Porque cuando leemos a los otros es cuando nos da el sentido de pertenencia, que estamos en un mundo donde hay mucha gente que ha hecho cosas y que hay que conocerlas para no repetirlas, ¿no? Y encontrar tu sello, ¿no? Tu voz. Bueno, sí, eso es lo más difícil y lo más largo de conseguir, pero yo creo que tiene que ser la aspiración de todos los autores, encontrar su voz, es decir, cómo tienen que contar sus historias para que sus historias sean vibrantes, sean identificadas por los que están del otro lado, es decir, por los lectores, y puedan sentir lo que el autor sintió a la hora de estar escribiendo. Oye, independientemente de las temáticas, porque hablando un poco de que tú eres una pluma muy característica en lo que se llama literatura del norte, que ya vemos que hay aquí como diferencias y tal, pero en lo que yo quiero hacer énfasis, Elmer, es en tu manera de narrar, tu manera de relatar, es realmente única, nos mezcla ritmos, formatos, pero al final tenemos la historia. A mí es lo que no deja de impresionarme y lo noto especialmente en este libro Tranca Palanca, que es el que se va a presentar mañana. Sí, hoy se presenta. Hoy, perdón. A las 6 de la tarde en el Salón 1 estaremos ahí. Hoy este libro Tranca Palanca, que es de Tusquets, tú ya habías publicado con Tusquets, ganaste de hecho el premio, sí, que fue en 2008 con Balas de Plata. Sí, bueno, ya Tusquets yo vivo en Culiacán, Sinaloa, y Tusquets digamos que me sacó de ahí como autor. Y de toda mi obra, de allá deben ser unas 8 novelas y 3 libros de cuentos, pues está en esta casa editorial. Y bueno, Tranca Palanca, que es una reedición de un libro que yo había publicado antes, y que es un libro de afirmación, donde yo quise mostrar por qué quería ser escritor, por qué quería convertirme en un autor y cómo era capaz de escribir. Todos los cuentos son diferentes, tienen diferente aliento, pero esa es la forma que yo he practicado después en las novelas, pues como Balas de Plata que tú has mencionado. Sí, claro, ¿no? Que te hace que distingue mucho tu manera de escribir de la de otros autores, aunque se toquen temáticas, porque eso pasa, ¿no? Las temáticas se pueden repetir, de repente son pocas, pero más bien cambia el contexto, la situación, la voz, el sello, el estilo. Y bueno, tú en cuanto a la situación de este país, porque está mucho aquí, por supuesto, aunque a veces no lo nombres con esa especificidad, pero ¿cómo te relacionas con lo que ocurre en México, digamos, sí, o en la frontera, y con lo que escribes? Sí, bueno, yo creo que hay autores que nos ocupamos un poco de lo que ocurre en la calle, y no solamente sacamos historias de ahí, sino también sacamos el lenguaje, palabras, y lo mezclamos con las normas que hemos aprendido en la universidad, ¿no? La norma culta, la norma de los tecnicismos, y
y es contar una historia y la clave está como en eso que tú decías, encontrar la voz, porque las historias se repiten siempre, pero cuando uno encuentra la voz, y la voz solo se encuentra cuando utilizas adecuadamente el lenguaje. Adecuadamente quiere decir que lo consigues, que haya personajes vivos, y que a los lectores mexicanos hemos descubierto que casi no les gustan los intelectualismos, ¿no? Sino que quieren ver personajes, quieren sentir personajes, quieren identificar personajes, y cuando identifican personajes, pues identifican también situaciones reales que pasan en la vida, o que han pasado, o que les contaron que habían pasado, y al final podemos hablar de una literatura que representa lo que ocurre en una época, ¿no? Que ocurre en una época que les pasa a los mexicanos y que tiene que ver con cómo vivimos los mexicanos, qué comemos, qué soñamos, qué quisiéramos que fuera nuestro país, ¿no? Oye, ¿y qué sugieres tú? O en tu caso a lo mejor puede servir para que los escritores o el público, los lectores encuentren este sello, esta voz. ¿Cómo fue tu proceso para encontrar tu voz? O sea, ¿fue que de repente ya estaba o tuviste que estarle ahí como que macheteando un poco? ¿Cómo fue? No es muchos de los autores, en el fondo somos como las bailarinas, que hay que practicar, ¿no? Y lo que hacemos es eso, escribir, volver a escribir, borrar. Ahora es muy fácil borrar porque nomás hay que darle una tecla, y es eso, la práctica. Realmente la práctica hacia el escritor, y la práctica que implica pues estar escribiendo, contando historias, pero también la práctica de estar leyendo, de ver cómo los otros han conseguido hacer una historia, contar una historia, cómo han conseguido crear una atmósfera, crear un personaje, crear misterio, es decir, todo eso, que es como la gran escuela de los autores, siempre son los otros autores, los otros escritores que ya han contado sus historias y que les ha ido, como les haya ido, bien o mal, ¿no? Pero están ahí, es un testimonio, y yo creo que los autores tenemos que aprender de eso. Al menos fue lo que yo hice. Digamos, una práctica de un poco más de 20 años fue que conseguí escribir una novela que podía compartir con los demás, ¿no? O sea, hubo tiempo en que también, como a muchos, te dictaminaron y no fue favorable el dictamen, perdiste concursos, o sea, como todos los que nos dedicamos a esto. No, hubo tiempos en que yo lloraba, que decía, no es posible, tengo que conseguirlo. O sea, lo que sí, nunca le eché la culpa a los otros, decir, no me quieren, les caigo mal, o no, no. Yo tengo que mejorar, estoy obligado a mejorar, estoy obligado a hacer la literatura que mi tiempo merece, que mi país merece. Y entonces me ponía a escribir, a trabajar, a pensar, a leer, a tratar eso, encontrar una voz que me permitiera contar las historias que traía en la cabeza, ¿no? Pues es muy estimulante, supongo, para el público que nos escucha y le interesa dedicarse a esto, o ya se dedica y a lo mejor está en espera de que llegue el reconocimiento. Pues es más bien que uno sea la propia medida, ¿no?, de lo que se consigue, el leer más, un devorador de libros. Y también algo que está mucho en tu prosa, en tu manera de narrar, es lo que comentabas también, escuchar, ¿no?, cómo conversa la gente, también traer lo que ocurre en la calle y plasmarlo acá, porque al menos en esta obra, pues yo he notado eso, me encuentro con fragmentos de canciones, con versos, con eslóganes, o sea, está todo, la cultura popular, pero también la cultura tradicional en estas páginas, en un vértigo que es muy tuyo. O sea, ¿cómo lo integras? Porque al principio puede parecer caótico, pero es que lo dominas. ¿Cómo haces para los 500 libros, más los referentes cotidianos, más lo vernáculo, que fluya? Es muy fácil. Todos tenemos una abuela que nos ha contado historia, o un abuelo, pero ellos no lo cuentan seguido, sino que lo van fraccionando. Y entonces eso hay que crear, lo que yo he hecho es crear una estética a partir de la oralidad. Es decir, como mi abuelo, mis abuelas, mi madre me contaban sus historias y me las siguen contando. Y ahora yo me dedico a provocar a las personas que tienen más años que yo para que me cuenten cosas y me las siguen contando igual. Entonces yo creo que lo que he hecho es eso, es muy sencillo, simplemente la capacidad oral de la gente que me rodea, llevarla
al discurso escrito, ¿no? Pues muy valeroso además, porque hay que rescatar esta tradición que de pronto la tenemos muy abandonada con tanta nueva tecnología y demás. Elmer, ha sido un verdadero placer. Yo invito a que la gente asista a la presentación, que es hoy. Hoy a las 6 de la tarde en el Salón 1. Hoy a las 6 de la tarde en el Salón 1 se presenta Elmer Mendoza, Tranca Palanca, de la colección Andanzas de Editorial Tusquets. Los esperamos. Muchísimas gracias, Al Elmer. contrario, muchísimas gracias a ti. Hasta pronto. Vamos a una pausa y volvemos. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses, transmite desde FIL 2013.